Lo único que es diferente es la manera en cómo son tratados. O sea, por ejemplo, el homicidio, ¿sí? Por ejemplo, el participar en el secuestro, por ejemplo, o sea, incluso actividades en las cuales estuvieran integrados como delincuencia organizada. En este sentido, dependiendo de la conducta, sería si tuviera el internamiento o no. Eh, Observé también en este sentido, los comparativos de las medidas aritméticas, cómo son, o sea, insisto, es la manera en cómo son tratados, porque no estamos hablando de un referente de que sean culpables, si me explico, pero sí son privados de su libertad, ¿verdad? O sea, tienen sus medidas a tomar. Bien, Juan, ¿en qué artículo encontraste eso de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Mm, Tienes desactivado tu micrófono, Juan. No te escuchamos. ¿Puedo participar? A ver, Alonso, te escucho. Sí, ya. Bueno, ahorita que terminar. Sí, te escucho, Alonso, por favor. No te escuchamos, Alonso, se desactivó tu micrófono. Ahí. Ahí estamos, ajá. Yo encontré en el artículo 164, Ujú, es de internamiento, y me aparecen los delitos de terrorismo, sí, de homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas, robo cometido con violencia física, y violencia familiar. es correcto. Entonces, en estas conductas tipificadas como delitos que establece el artículo 164, establece una medida sancionadora de internamiento. Esa sería como sanción en estas conductas tipificadas como delitos. Y con base a lo que nosotros analizamos en la sesión anterior, en estos delitos precisamente no podría haber un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional al proceso. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es importante que se conozcan cuáles son esos delitos, el artículo que los prevé, porque en ellos, de entrada, por ejemplo, si a ustedes les llega un asunto donde intervino un adolescente, pues ya sabrán de entrada que su medida sancionadora será de internamiento. Segundo punto es la medida sancionadora, como tiene medida sancionadora internamiento, pues no podría irse o arribar a una suspensión condicional o a un acuerdo reparatorio. Luego entonces esos quedan excluidos para esto, pero de ahí todos los demás delitos, todas las conductas demás que establece el Código Penal, puede irse a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional a proceso. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes recuerdan que el artículo 19 de la Constitución hace referencia a delitos que tienen prisión preventiva oficiosa? Si recuerdan, el artículo 19 constitucional hace alusión a este catálogo. ¿Alguien comparó si los mismos delitos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son los mismos que establece el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Si alguien hizo el comparativo, por favor, que active su cámara, su micrófono y lo escuchamos. Eso no se los dejé de tarea. Nada más simple y sencillamente pregunto si tuvieron esa inquietud de observar o de esa duda de poder abordar un poquito más del sistema de adultos y el sistema de adolescentes. Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, te escucho, Juan. Ay, perdón, es que le moví al micrófono por estar haciendo el archivo, haciéndolo, elevándolo. Sí, mire, lo que comentaba, efectivamente, como lo dice el compañero,
¿sí? Es que es que el paralelo que se está haciendo, dentro de lo que se está buscando, tal vez es mi punto de vista, sí, pero dentro de lo que se está buscando de que tengan un tratamiento especial los adolescentes, conforme al artículo 23, que es lo que de manera muy específica maneja la especialización, ¿sí? Que haya una igualdad procesal, pero realmente, o sea, es la manera nada más en cómo lo están adecuando, porque como lo está mencionado ahí, si, si observa usted, o sea, es solamente el delito y la manera en cómo lo están aplicando. Entonces, desde mi punto de vista, este, pues es una exigencia semejante, o sea, es una misma exigencia, no los eximen de que sean adolescentes o de que sean, bueno, de que sean menores de 12 años, ahí sí quedan ellos libres de toda responsabilidad, pero teniendo 12 años y menos de 18 años, tienen que tener una responsabilidad ante la ley y solamente la manera en cómo son tratados. Es a lo que yo me estoy refiriendo. No sé si me explique, doctora, perdón. Sí, la pregunta que ahorita hice es en relación a que si los mismos delitos que establece la Constitución para la prisión preventiva son los mismos que tienen internamiento como medida sancionadora que establece la Ley Nacional del Sistema Integral. ¿Son los mismos delitos o no son los mismos delitos? Bien, la pregunta la escucho. Teresa García. Gracias, Teresa. Te escucho, Teresa. Efectivamente, bueno, según lo que yo leí, sí son los mismos delitos. Es la participación en delincuencia organizada, todos los delitos que mencionaron hace un momento, solo que ellos no llegan a una prisión preventiva, quedan con medidas de seguridad. Quedan con las medidas de seguridad y posteriormente también se les aplica la media aritmética. Entonces, pero los delitos, según veo, sí son los mismos. Nada más que con un trato diferente para los menores de edad, sin la prisión. Gracias, doctora. Gracias a ti. Bien. Sí, bueno, Hay doctora. Un último de participación, perdón. Mire, aquí lo tengo, ¿sí? El juez ordenará prisión preventiva, estamos hablando del segundo párrafo, el artículo 19 constitucional, y nos dice, el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, como lo estaba yo comentando, ¿sí? Homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. O sea, estos son este es el específico de la conducta típica que tendrían ellos que adecuarse. Y como lo que estaba yo mencionando, sí, habla de prevención preventiva. Bien, y la pregunta es, ¿son los mismos que nos leyó hace un momento el abogado Alonso? ¿Los delitos del 19 constitucional son los mismos que del 164? Los acaban de oír ustedes, ya los leyó el compañero Juan, ya los leyó el compañero Alonso. La pregunta es concreta, ¿son los mismos, sí o no? ¿Y por qué? Abogado, ¿estamos siguiendo la clase, sí o no? Estamos analizando dos artículos, 19 de la Constitución, como bien lo dijo el abogado Juan, párrafo segundo, y el que manifestó el artículo 164 que aludió el abogado Alonso. ¿Son los mismos delitos o no? Esa es la pregunta. No, no son los mismos delitos, doctora. No son los mismos, efectivamente. Hay un poco de variación entre ellos. Algunos sí serán, pero no todos. Y sí es importante que no mezclemos los que tienen prisión preventiva oficiosa, que eso es única y exclusivamente para los adultos. Es decir, los adolescentes no tienen internamiento oficioso. Es lo que quiero dejarles ahorita patente. No tienen un internamiento oficioso. Si va a existir un internamiento como medida cautelar,
ese internamiento tiene que ser con base a una justificación. De ahí a que estemos muy pendientes de cuando un medio de comunicación diga, es que lo detuvieron y después el Ministerio Público lo dejó libre. Ojo, para que se presente un internamiento debe ser justificado. Y el Ministerio Público tiene que seguir las reglas de la justificación cuando se trate de una, en este caso, internamiento preventivo o bien una prisión preventiva. Ustedes lo vieron cuando analizaron en su clase de séptimo cuatrimestre, que vieron las medidas cautelares. Cuando se trata de una prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público no tiene que argumentar, es oficiosa. Se trata de uno de los delitos que estableció el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces no hay ni debate. Sin embargo, el Ministerio Público quiere que tenga prisión preventiva oficiosa esta persona. ¿Qué tiene que justificar? Primero, que no se vaya a sustraer de la justicia, es decir, que la persona, aquí en este caso sea adolescente o sea adulto, tenga un arraigo en la Ciudad de México. ¿A qué me refiero con un arraigo? A que la persona viva en la Ciudad de México, a que tenga un centro de atención aquí, puede ser trabajo, escuela, y eso lo va a tener arraigado a la Ciudad de México, ¿sí? En el caso específico donde yo estoy. Segundo punto, o cualquier entidad federativa podría ser, que la persona, sea el adulto o el adolescente, no vaya a dañar a la víctima o a los testigos o bien a una comunidad. Y tercer punto es que la persona, sea adulto o adolescente, no vaya a dañar la investigación. Esas son las tres formas que establece el Código Nacional para justificar una prisión preventiva. En este caso, lo aterrizamos nosotros en adolescentes, también son esas tres para justificar que la persona adolescente va a estar en esas condiciones y si no, voy a solicitar un internamiento preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer punto que analizamos el día de hoy. Analizamos cuáles son las medidas, los tipos penales en los cuales, o las conductas tipificadas como delito, en las cuales el adolescente puede tener como medida sancionadora un internamiento. Segundo punto, ese internamiento no implica para ese tipo de delitos que exista un internamiento preventivo oficioso. No es oficioso como sucede con los adultos. Aquí el Ministerio Público sí tiene que justificar. Porque el procedimiento es diferente, porque no está sujeto a un proceso penal, está sujeto a un proceso especializado para adolescentes, donde el fin es socioeducativo, no es un fin de imponerle una pena. Luego entonces, perdón. Luego entonces, es lo que tenemos que es diferente en cuanto a las medidas cautelares, en cuanto a las medidas sancionadoras. Y bien, otra tarea que les dejé que ustedes realizaran es que nosotros en la clase pasada vimos los acuerdos reparatorios y que estos se podrían llevar a cabo a través de una conciliación, una mediación o una junta restaurativa. Eso lo analizamos en la clase pasada. Ahora bien, de ese acuerdo reparatorio, ¿cuál era la diferencia entre los acuerdos reparatorios de adolescentes y los acuerdos reparatorios de adultos? Quien tenga la respuesta, por favor, active su cámara y su micrófono. ¿Nadie hizo la tarea? ¿Todos tuvieron mucho trabajo? Bien, quiero comentarles algo, abogados. Si no le dedican un poco de tiempo a la materia
va a ser difícil que el conocimiento que yo les quiera transmitir lo puedan adquirir. Y otro punto importante, abogados, para el siguiente examen, aun cuando tengan sus apuntes, aun cuando tengan sus leyes en la mano, no van a poder contestarlos porque van a ser casos prácticos. Entonces, necesito que le dediquen un poquito de tiempo a la materia. Era con base a lo que vimos. Y de hecho, era nada más comparar el Código Nacional y la Ley Nacional con base al tema. Pero bien, les doy la respuesta, esperando que lo adquieran. En cuanto a los acuerdos reparatorios, tenemos los siguientes. En los adultos, como ustedes ya saben, cuando se trata de adultos, va a ser procedente en tres tipos de delitos. Primero, en aquellos delitos donde se persigue por querella. Segundo, en aquellos delitos que se persiguen, en aquellos delitos que son culposos. Y tercero, en aquellos delitos que son patrimoniales sin violencia. En ese caso, en la cuestión para adultos, va a ser procedente el acuerdo reparatorio. Si se da uno de esos tres tipos de delitos, procede entonces el acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa con los adolescentes? Lo acabamos de mencionar hace rato. Van a ser todos los delitos, excepto aquellos que tienen como medida sancionadora el internamiento. Esa es la diferencia entre la procedencia de un acuerdo reparatorio para adultos y un acuerdo reparatorio para adolescentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, abogados? Esa sería la diferencia. Nada más la procedencia en qué delitos. Por eso les digo y les reitero, es importante que ustedes sepan cuáles son esos delitos que tienen medida sancionadora como internamiento y que establece el artículo 164. Vamos a tener que, de manera igual, es decir, para ambos, sea para adultos o para adolescentes, que va a ser procedente el acuerdo reparatorio desde el inicio de la investigación, es decir, desde que se presenta denuncia o querella, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Debe existir la voluntad de las partes, atendiendo el principio de voluntariedad. En ambos se extingue la acción punitiva y en ambos no procede el acuerdo reparatorio por cuestión del tipo penal de violencia familiar. Ello en razón, recordemos, del ciclo generador de la violencia, en donde a través de sus diversas fases puede haber una reconciliación y ahí puede verse manipulado el concepto de voluntariedad. Por eso, el delito de violencia familiar nunca va a ser procedente el acuerdo reparatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? Bien, voy a la segunda parte de esta tarea que les dejé. ¿Alguien tiene duda? Te escucho, Gerardo, por favor. Bien, en este caso, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos que en ese caso en específico, Gerardo, ahí hubo un perdón. Cuando se trata de violencia familiar entre cónyuges o entre parejas, es un delito que se persigue de querella y por ende procede el perdón. Entonces, sí es procedente el perdón. Que de cierta manera se manejó que le iba a pagar o que le iba a dar cuestiones, eso es extraprocesal, porque en el proceso solamente se otorga el perdón liso y llano. La esencia del perdón no va a quedar ni siquiera grabado en audio y video que efectivamente le dio cierta cantidad de dinero. ¿Sí me explicó? Eso
que se le entregue dinero es extraprocesal. Eso es solamente un arreglo por fuera, pero en la audiencia no queda grabada nada en relación a que te estoy recibiendo eso, como sucede en el acuerdo reparatorio. En el acuerdo reparatorio si dicen, mira, pues yo te dañé, no sé, derivado de la violencia, te dañé tu casa, te dañé tu carro, y aparte de eso, pues necesitas tantas terapias, voy a pagar todo esto, es que es cuantificable en tanto y te lo pago. En el acuerdo reparatorio sí se da, pero sin embargo, cuando hablamos del perdón, solamente jurídicamente lo único que se ve es que otorgo el perdón. Lo demás no está dentro del proceso. Entonces, sí no es procedente el acuerdo reparatorio con base a lo que establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí sí no. Profesora, Mande, Eugenia. bueno, yo tengo entendido que efectivamente cuando uno cede el perdón, no puede, o sea, obviamente sí se maneja todo por fuera porque en teoría el perdón no puede ser como extorsionado, ¿no? Por así decirlo. O sea, tiene que ser Condicionado. No es condicionado. tiene que ser voluntario Es listo y llano. para la otra persona y por eso no puede ser como recompensado en ese aspecto, ¿no? Así es, eso es lo que se manejó, Gerardo. Sí, les voy a pedir de favor que cuando participen activen su cámara, por favor. Sí, te escucho. Con base a lo que establece el Código Penal, no, porque es un delito que se persigue de denuncia, no de querella. Entonces no podría otorgarse el perdón. Bien. Profesora, buenos días. Dorantes, te escucho. Gracias. Mire, me quedé con la duda para justificar un internamiento oficioso en que no vaya a dañar la investigación. ¿De qué forma puede dañar la investigación? Bueno, que de alguna manera él vaya o sus abogados vayan y que vicien alguna evidencia, algún registro, que manipulen algo en la investigación y que por ende sea necesario que él esté en internamiento o en prisión preventiva. Es muy difícil que se pueda justificar eso, pero la doctrina ha establecido cuando de hecho se implementó este sistema y que estuvimos estudiando cómo se podría dar esta hipótesis. La doctrina ponía ejemplos de que la persona, en este caso que se le atribuye la conducta, pues fuera y amenazara al Ministerio Público o que lo tratara de coaccionar para que no hiciera las diligencias, hiciera alguna parte de cohecho o un tipo de situación de esta, ¿no? Entonces, de cierta manera se vicia la investigación. Situación que yo no he visto en todo el tiempo que lleva el sistema de acusatorio en la Ciudad de México, yo no lo he visto, pero bueno, eso lo establece la doctrina y también pues lo establece el código. ¿Es difícil que se dé? Sí. Yo no he visto ninguno, en mi experiencia que tengo, no lo he visto, pero podría darse y por eso la misma ley lo prevé. Yo creo que antes de que haya ese internamiento oficioso es donde cabe este daño de investigación, ¿no? No proceden ni hacen acuerdos. Yo creo, por eso es la corrupción de que un joven, ¿no? Así es, que haya existido algún tipo de acto, porque aparte de eso el Ministerio Público tiene que justificarlo, ¿no? Tiene que justificar que efectivamente el acusado, bueno, en este caso el imputado, pues esté tratando de hacer la investigación, que no se lleve una investigación de una manera correcta. Entonces, el código lo prevé como tal y esa podría ser la situación. Pero, como te digo, el justificarlo es que primero tengas datos de prueba suficiente para hacerlo.
como bien lo dices tú, tendría que ser antes de que solicites esa prisión preventiva justificada o bien un internamiento justificado en el caso de los adolescentes. Gracias, doctora. ¿Ah? Maestra, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Oiga, una duda nada más. Comentaba hace un momento de que el acuerdo reparatorio en adultos se puede llevar por 3 tipos de delitos, que son querella por delitos culposos y patrimoniales sin violencia. ¿Y en adolescentes cómo era? En adolescentes es cuando no exista una conducta tipificada como delito donde tenga como internamiento la medida sancionadora. ¿Sí? Que es aquellos delitos, es como por exclusión, todos los demás proceden menos esos. Que es precisamente la importancia de conocer cuáles son esas conductas tipificadas como delitos que tienen internamiento como medida sancionadora. Porque quitamos esos y por exclusión todos los demás proceden para el acuerdo reparatorio. Y en el mismo sentido tenemos a la suspensión condicional. No sé si te quedó claro, Jesús. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. En el mismo sentido tenemos la suspensión condicional. En la suspensión condicional para adolescentes, su procedencia va a ser precisamente en aquellas conductas que no tienen como medida sancionadora el internamiento. Esto por cuanto a los adolescentes. ¿Qué pasa por cuanto a los adultos? Bueno, pues en los adultos van a ser aquellos delitos cuya media aritmética sea menor de 5 años. Y entonces es ahí donde va a ser procedente la suspensión condicional al proceso. Porque la diferencia pues va a versar entre cuáles son los delitos que procede en un sistema para adultos y cuáles son los delitos que procede en un sistema para adolescentes. Por otra parte, es importante que precisemos que la suspensión condicional va a ser procedente cuando se haya vinculado a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, tanto en adultos como en adolescentes. La temporalidad de la procedencia es exactamente la misma. Pero existe una diferencia en cuanto al tiempo del cumplimiento de las condiciones. Acuérdense, la suspensión condicional es sujetarse a diversas condiciones. Entonces, la temporalidad para los adultos va de 6 meses a 2 años. Sin embargo, para los adolescentes, la temporalidad es de 3 meses a 1 año. Es decir, es la mitad, como quien dice, en cuanto a la temporalidad de el cumplimiento de las condiciones. Nosotros conocemos las condiciones de los adultos porque ya tomaron proceso penal. Todos lo pasaron con 10, yo lo sé. Entonces ya saben cuáles son las condiciones. Si yo se las preguntara ahorita, creo que todos las sabrían. No tendrían por qué desconocerla porque ya acreditaron esa materia. La suspensión condicional se sujeta a diversas condiciones: residir a un lugar determinado, dejar de frecuentar esos lugares, abstenerse de consumir drogas, participar en programas especiales, aprender un oficio, arte o profesión, etcétera, ¿no? Ustedes ya las conocen. Sin embargo, todas estas condiciones que establece el Código Nacional también pueden ser aplicables para los adolescentes. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes dice: además de esas que ya se observaron para adultos y que ustedes ya las conocen perfectamente bien, pueden integrarse las siguientes. Y bueno, empieza con continuar o la escolaridad que corresponda. ¿Por qué? Porque todos los adolescentes tienen que estar en un periodo de estar estudiando, porque son menores de 18 años. En un promedio estarían estudiando hasta la prepa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendrían que seguir estudiando, prestar un servicio a la comunidad, tener un trabajo o bien adquirir una asistencia o profesión, siempre y cuando la ley la permite, porque recordemos el tiempo que establece la Ley Federal del Trabajo para que una persona pueda trabajar. Menores de 16 años no pueden trabajar. En el caso tipificado de delitos sexuales, es importante que existan programas de educación sexual
y también a que se incorporen a temas de perspectiva de géneros a través de cursos, capacitación o conferencias. Ello es importante. El adolescente tiene que tener una visión de respeto hacia lo que es la educación sexual. Respetar la educación sexual y saber esas perspectivas de género, es decir, el respeto que le tengo que dar a los demás por sus ideas y que yo también tengo que respetarlas como tal. No por el simple hecho de que un adolescente o una persona se vista de una manera sensual, por eso yo estoy facultado para faltarle el respeto o para decirle algo. Esa educación que debe tener el adolescente se le tiene que hacer patente a través de capacitación. La gente es libre de vestirse como guste y debes respetar sus ideas. Si a ella le gusta vestirse escotado, es respetable y no por eso le voy a estar diciendo o haciendo o tocando. Entonces, la perspectiva aquí, acuérdense, para los adolescentes es socioeducativa. Si el adolescente está recayendo en un tipo de delito de estos, entonces tiene que tener esa capacitación a través de lo que establece esta suspensión condicional a proceso. También está el de abstenerse a consumir bebidas o drogas, porque acuérdense que algunos adolescentes ya de 17 años pues ya andan tomando o drogándose y que eso puede llevar a que haya cometido la conducta tipificada como delito. Y para ello debe participar en programas de prevención y tratamiento de adicciones. Recalcando que todas estas condiciones deben ser con fines socioeducativos para la persona adolescente. Vamos a tratar de que el adolescente ya no vuelva a cometer esa conducta y por eso tiene que tener una adecuada formación. Por ello, estas condiciones deben ser las menos lascivas en un tiempo mínimo, pero que sí que sean sustanciales. Esa sería la forma que se estaría dando para esta suspensión condicional. Tenemos que tener presente que debe existir un plan de reparación y aquí es donde hay la duda de muchos alumnos. ¿Cómo el adolescente va a hacer ese pago de plan de reparación? Acuérdense, en materia penal existe una cuantificación. Puede haber una reparación material, es decir, de lo que haya recaído materialmente en bienes muebles o inmuebles. Puede haber una reparación moral que haya recaído a través de terapias, o bien puede haber una reparación de daños y perjuicios. Entonces, todo eso se da una aproximación de cuantificación y da una cantidad. Pero el adolescente no trabaja, entonces, ¿cómo va a existir este plan de reparación? El plan de reparación debe darlo el adolescente principalmente porque él es el que está realizando la conducta tipificada como delito y tiene que haber un compromiso de él. O sea, si bien es cierto, todavía no trabaja, puede realizar cierta actividad donde si ustedes quieren de manera simbólica va a obtener un ingreso y eso tendría que darlo para la reparación del daño. También, en este caso, su padre, madre o tutor, es decir, el responsable del adolescente, tendría que cubrir la otra parte que está faltando para la reparación del daño, o tal vez una parte de la reparación del daño. Por ello, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que para la suspensión condicional al proceso podría darse ese plan de reparación hasta por 3 años. Es decir, que el adolescente en 3 años esté dando esa cantidad para subsanar el daño que ha causado a la víctima. Ello para efecto de la responsabilidad. Cometí algo y tengo que hacerme responsable de mis actos. Entonces, voy a ir dando y el trabajo que tendríamos que hacer, bueno, es hacerle de conocimiento a la víctima que no está haciendo un delito como tal por parte del adolescente por no tener la edad y que sin embargo él está haciendo un cambio y que tendría que aceptar ese tipo de reparación del daño. El hecho de que no quede nada más de que, ay, pues es un adolescente y no pasa nada y tú no vas a obtener nunca una reparación, creo que esto es un poco equilibrado tanto para la víctima como para el adolescente. Es decir, en este sistema de adolescentes también se prevé lo que es el derecho fundamental de la víctima, que es la reparación del daño. Por eso es que se alude a 3 años para el pago de reparación. Y con esto, abogados, termino lo que son las salidas anticipadas.
Recordemos. En el sistema procesal penal existen 3 etapas y así lo alude el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primera etapa procesal, investigación, la cual se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. Segunda etapa, etapa intermedia, la cual se subdivide en la fase escrita y la fase oral. Y la tercera etapa es la etapa de juicio. Ahí estamos viendo las 3 etapas que alude el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales para un proceso penal. Si bien es cierto, en el sistema de adolescentes no es un proceso penal, tomamos las bases del proceso penal, que en este caso la estructura de las etapas. Y las etapas van a ser exactamente las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, por eso yo les decía, ustedes ya tienen esa base, ustedes ya supieron el sistema para adultos. Aquí nada más vamos a retomar y vamos a ir precisando puntos de comparación entre un sistema y otro, porque las bases del sistema penal ya las tienen. Por eso esta materia siempre va hasta 9º cuatrimestre, para que ustedes ya tengan todas las herramientas necesarias para poder comprenderla. Y por otra parte, ¿qué pasa con estas salidas anticipadas? Bueno, si yo les hice referencia que había 3 etapas, en las salidas anticipadas vamos a ver que pueden existir, en las salidas alternas o salidas anticipadas, pueden existir solamente 2. Es decir, en la etapa de investigación se puede llevar a cabo el acuerdo reparatorio o bien en la etapa intermedia, porque nos dice desde que inicia la denuncia o querella, que es donde inicia la etapa de investigación, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Es decir, el auto de apertura es con el que terminamos la etapa intermedia. Entonces solamente tendríamos 2 etapas, podría ser 1 o 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con la suspensión condicional? Es lo mismo, porque la suspensión condicional va a ser procedente en la etapa de investigación inicial, es decir, cuando se está vinculando a proceso y ya va a empezar la complementaria. ¿Desde ahí se puede solicitar la suspensión condicional? Sí. Y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Entonces, dentro de las salidas alternas, que es al acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, solamente tendríamos de 1 a 2 etapas procesales. Es mucho menos el tiempo, es mucho más económico procesalmente, hay menos desgastes por las partes y por ende pues se da una solución al conflicto. El segundo punto es en las salidas anticipadas, que es el procedimiento abreviado. También va a ser exactamente lo mismo porque procede desde la vinculación a proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Luego, entonces, en todas estas nos estaríamos ahorrando una etapa. ¿Cuál etapa es? La etapa de juicio. En ninguna de ellas llegaríamos a juicio. De tal forma que si ya se dicta el auto de apertura a juicio y ya estamos en juicio, pues ya no va a ser procedente ni acuerdo reparatorio, ni suspensión condicional, ni suspensión condicional a proceso, acuerdo reparatorio o procedimiento abreviado, ¿sí? Ninguna de esas 3 va a ser procedente cuando ya estemos a juicio. Y bueno, ya que vimos estas figuras jurídicas, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario para adolescentes, como lo establece el artículo 116 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, bueno, tiene como objetivos establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si el adolescente es su autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, la medida sancionadora que se le va a imponer. En este proceso ordinario para el adolescente se observará en todo momento el fin socioeducativo del sistema. Y bueno, vamos a ver temas importantes que rigen en este sistema de adolescentes y que para ello está vinculado con una pregunta que les hice en el examen y que era la última pregunta sobre los grupos etarios y que ustedes deben conocerla perfectamente bien y se los dije. ¿Cuáles son esas edades para esos 3 grupos etarios?
Y a quienes tuvieron mal esa pregunta, en el correo les puse favor de estudiar los grupos etarios. Les puse nada más esa contestación. Entonces, ojo, porque tengo entendido por ahí que algunos abogados o abogadas no revisan su correo. No les interesa si lo recibí o no lo recibí. Jamás me mandaron un mensajito de que no recibí contestación, nada. O sea, definitivamente no les interesó si yo recibí la calificación y eso se va a ver reflejado en la plataforma cuando estén sus calificaciones ahí. Entonces, por favor, revisen sus correos, porque a algunas personas sí les puse algunas indicaciones. Por favor, chéquenlas. Es para ustedes, no es para mí. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no, continúen así por la vida. Y bueno, es importante saber el tema de la prescripción. En Sistema para Adultos tenemos una prescripción general. ¿Cuál es esta prescripción general? Se las digo, ustedes ya la conocen. Es el sacar la media aritmética. Es decir, sumamos la mínima, la máxima y la dividimos entre 2. Esa sería nuestra prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, abogados, les voy a poner un ejemplo y por favor, continúen, por favor. Quiero sentir que estoy siendo observada y escuchada por alumnos y que no estoy haciendo un soliloquio, sino que sí me están poniendo atención hacia ello. Por favor, continúen en lo que les voy diciendo para que me vayan dando la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, abogados. Resulta que ahorita termino mi clase. Salgo a la calle, voy a comprar algo a la tienda, me llevo solamente un billete de 50 pesos, pero también me llevo mi celular, que nunca lo dejo, ¿no? Y cuando voy llegando a la esquina de mi casa, se me acerca una persona, me desapodera del celular y me dice, dame el celular o te entierro este cuchillo. Y me enseña un cuchillo grande, ¿no? Entonces yo, llena de miedo, le doy el celular, pero también pues iba ahí mi billetito de 50 pesos, le entrego todo. Yo vivo en Iztapalapa. Con base a la jurisdicción, pues me corresponde el Código Penal vigente en la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Y con base a lo que yo les acabo de narrar, ¿cuál es la punibilidad? Les preciso. El teléfono no vale más de 300 unidades de cuenta ni junto con el celular, entonces se da la hipótesis de la fracción segunda del artículo 220, es decir, de 6 meses a 2 años de prisión. ¿Checaron? ¿Ya notaron ahí? 6 meses a 2 años como pena, porque vamos a sacar la media aritmética y vamos a sacar la prescripción. ¿Vamos? Con base a que yo iba en la esquina, es decir, yo estaba en la calidad de transeúnte, se acredita la agravante que establece el artículo 224 en su inciso A, fracción octava, y que en este caso se establece una pena de 2 a 6 años de prisión. ¿Vamos? Entonces hay que sumar, hay que ir viendo cuánto se nos da, porque vamos a sacar primero mínimas y luego máximas. Bien, como era un celular, se establece la agravante que alude el artículo 224 en su inciso A en su fracción novena, y eso va a aumentar la penalidad de 2 años a 6 años de prisión. Ahora bien, por cuanto a que me enseña el cuchillo y que a mí me da muchísimo miedo, y por ese motivo le entrego el celular, estamos hablando de una violencia moral. Y por ello, entonces se establece la calificativa, alude el artículo 225 y que es una punibilidad de 2 a 8 años de prisión. Bien, abogados, ¿cuál es la pena mínima? 2 años, doctora. No, 6 la meses, pena perdón. mínima, 2, Perdón, 6 4, meses. 6 años. 6 meses. 6 años, 15 6 meses. meses. 6 años, 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? 6 años. ¿Sí o no? ¿O nos regresamos? Porque son transeúnte, celular y violencia, son 6 años. Y 6 meses, son 6 años, 6 meses. Ahora, vamos por las penas máximas. ¿Cuánto es la pena máxima? Son 2, 6, 6 y 8. 22 años, correcto. Entonces, tenemos nuestra pena mínima
nuestra pena máxima. 6 años, 6 meses a 22, 6 meses. Ahora la sumamos. ¿Cuánto nos da? 28 años, 6 meses. 28 años, 6 meses. Correcto, 28 años, 6 meses. La dividimos entre 2. 14, 3 meses. 14 años, 3 meses. Ese sería el tiempo de la prescripción si el sujeto que me abordó en la esquina tuviera 18 años o más. 14 años, 3 meses. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda clarísimo? ¿Por qué? Porque con base al hecho vamos a sumar tipo básico y agravantes. Siempre se tiene que observar si hay agravantes o atenuantes. ¿Estamos? Entonces, con base en esto, ya tenemos la prescripción general si se trataba de un adulto. Ahora vamos a ver qué nos marca el la Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia para Adolescentes. Ella nos hace referencia que si se tratara de una persona que estuviera en el grupo etario 1, la prescripción sería en 1 año. Si se tratara de una persona que estuviera en el grupo etario 2, la prescripción sería en 3 años. Pero si se tratara de una persona del grupo etario 3, la prescripción sería en 5 años. Ahora bien, la persona que me abordó en la esquina tenía 13 años. ¿En qué tiempo va a prescribir el delito? 1 año. En 1 año, correcto. No, ¿qué crees? Que la persona que me abordó en la esquina tenía 15 años. ¿En qué tiempo prescribe el delito? 3 años. 3 años, es correcto. Pero si la persona tenía 17 años, ¿en qué tiempo prescribe el delito? 5 años. Es correcto. ¿Vieron la diferencia? La diferencia entre la edad de la persona que se acerca y me realiza la misma conducta. En uno va a prescribir en 1 año, en otro puede escribir en 3 años y en otro en 5, o bien 14 años, 3 meses si es mayor de 18 años, porque ahí sí se está constituyendo un delito. ¿Pero qué creen? Todavía lo hace más interesante la ley nacional. Resulta que en una hipótesis así muy, pero muy lejana, pues yo no tengo la edad que tengo ahorita, sino que me trato de un adolescente y tengo 15 años. Entonces, ¿qué creen? Que cuando la víctima es menor de edad, va a empezar el periodo de prescripción hasta que yo cumpla los 18 años. Es decir, si yo salgo ahorita y tengo 15 años y me roba mi celular con violencia moral, bueno, entonces tendré que esperar el grupo etario 1, es decir, el adolescente que tiene 13 años, hasta que yo cumpla los 18. Entonces serían 3, porque de aquí a que tengo 15, más para 18 serían 3 años. Pero de aquí a que prescribe sería 1 año más, entonces prescribiría en 4 años. ¿Por qué? Porque yo como víctima soy menor de edad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el grupo etario 2? Tengo igual 15 años. Me faltan 3 para cumplir 18, pero su prescripción va a empezar en 3 años, entonces serían 6 años para que prescribiera aquella conducta. Y si él perteneciera al grupo etario 3, entonces igual se tendría que esperar a que yo cumpla los 18 más sus 5 años, es decir, en 8 años más. Entonces tendríamos que observar también para la cuestión de la prescripción la edad de la víctima. Si es menor de edad, va a empezar la prescripción hasta empezar a correr hasta que la víctima tenga 18 años. ¿Quedó claro, abogados? Sí. Bien, quiero que les quede bien claro por la cuestión del examen. Hagan de cuenta que es un ejercicio como este similar. A mí no me quedó claro. ¿Qué no te quedó claro específicamente? Ok, lo de el menor de edad cuando empieza la prescripción, o sea, empieza a los 15 y se aplica a los 18. Pero en víctimas, nada más. Ok, en víctimas. En víctimas nada más, no en el adolescente. Ok. Bien. Eso es solamente en víctimas. Ok. Bien, Janet Fernanda, activa tu micrófono. Doctora, tantito, ¿me podría ayudar en qué Francisco artículo? Aguilar.
¿Me Artículo podría que ayudar con el artículo de prescripción con base en la Ley Nacional, te Nacional pido de de favor Sistema? que lo Ajá. busques, está después del 110, 111, 112, por ahí así. No recuerdo ahorita exactamente qué artículo es, pero está por el 110, 111, pero ahí está la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Gracias. De nada. 109. Es el 109. Ah, fíjate, 109. Bien, ¿alguna otra duda, abogados, abogadas? ¿No? ¿Claro? Abogados, recuerden que si están en clase es para que participen, para que me pregunten. Si no, pues mejor no se conecten. La verdad, yo ni siquiera paso asistencia. De verdad, sinceramente, no paso asistencia. Sí me gusta que las personas que estén sean activas y bueno, que no queden las dudas en el examen, porque a final de cuentas en el examen pues ya no se las voy a poder resolver y después pues menos, ¿no? En la vida práctica. Al contrario, si me los encuentro en la calle, les doy con todo porque no aprendieron, ¿no? Entonces, por favor, pregúntenme ahorita que soy su docente. No, ustedes saben que sí, siempre les apoyo. Nada más los digo para presionarlos. Pero bueno, vamos a ver otro tema también muy importante. Doctora. Mande. Una pregunta, a ver, Víctor, te escucho. No me quedó muy claro la parte de la prescripción, pero para la víctima. Bien. Mira, cuando se trata de la víctima, que ésta sea menor de edad, la prescripción para el adolescente va a empezar a correr cuando ella cumpla los 18 años. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido 13, pues el adolescente se tendría que esperar hasta 5 años para empezar su prescripción, más aparte, dependiendo del grupo etario en el que se encontraba, para que prescriba el delito. ¿Sí me explicó? Esto de la prescripción, no sé si te quedó claro, Víctor. Profesora, yo tengo una duda. Muy buenos días a todos. Yo no Buenos es que días, no quiera Fernando. participar, estoy escribiendo y yo soy medio lento para eso, o escribo o pregunto y eso. Si la víctima es un niño, porque ahora hay niños que traen teléfonos de 20,000 pesos, también nos esperamos a que cumpla los 18 años y luego aplicamos esta etapa etaria. Así es. Así Okay. es. Así es. Entonces, por ejemplo, si mi sobrino tiene 10 años y alguien, no quisiera ponerlo yo tan ácido, tan amargo, digamos que no le sacan un arma para quitarle el celular, pero si pasan en una bicicleta, le arrancan el celular, al final lo despojan sin su consentimiento de robo. Nos tomamos en cuenta esos 8 años y después lo de la etapa etaria. Así es. Ok, muchas gracias. De nada, No veo que... No, ¿por qué me dicen que soy enojona? Yo no soy enojona. No, pero sí me no gusta. digo que es enojona, lo que pasa es que yo estoy prestando mucha atención, pero se lo juro, estoy escribiendo. Y si no escribo, lo que usted me dice es muy interesante, pero después ya no me acuerdo. Ok. Jacqueline, estás levantando la mano. Te escucho, Jacqueline. Sí, doctora, buenos días. En este caso de las sanciones de 1 año, 3 años y 5 años, ¿puede aplicar lo que es el procedimiento abreviado y la reparación del daño en la suspensión condicional? Sí. Ok, muchas gracias, doctora. Buen día. Aquí nada más quería yo precisar, y bueno, fue derivado de tu duda, pero sí lo iba a abordar antes de que participara Fernando. Quiero que quede bien claro esto de la prescripción. Cuando se inicia la denuncia o querella, comenzamos la investigación como tal, llevamos el procedimiento y puede arribar a cualquier salida alterna, a la solución anticipada o al procedimiento ordinario. La prescripción se da o se observa, por ejemplo, cuando el Ministerio Público se dilata para investigar y que puede prescribir el delito. Por ejemplo, si se trata del grupo etario 1 y el Ministerio Público no ha ejercitado la acción penal, en 1 año ya prescribió. Entonces, sí es importante que veamos, sobre todo si nosotros estamos del lado de la víctima, pues que no se vaya a prescribir el delito, que no se hizo nada, porque el Ministerio Público no acabó de integrar, por ejemplo. Por eso sí es importante que vislumbremos eso. O bien, la prescripción, se puede tomar también cuando exista una cuestión de que el adolescente se haya sustraído de la acción de la justicia.
ahí es donde nosotros tomamos el tema de la prescripción. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada yo tuve guardia aquí en el Reclusorio Oriente en donde los hechos sucedieron en el 2011. Y entonces me dice el abogado, pues ya tiene tiempo, ahorita nomás se va a reservar, voy a pedir la duplicidad y ahí voy a ofrecer nada más su declaración de él. Le digo, ok, le digo, pues entonces nos vamos a ir rápido. Me dice, sí, pero ahorita primero checo la causa penal para ver si no ha prescrito. Y volteo y lo veo y le digo, abogado, por favor, estamos hablando de un homicidio calificado. ¿Cómo va a prescribir? Pero los hechos son del 2011. Le reitero, abogado, es un homicidio calificado. Nada más se agachó y dice, ah, sí, ¿verdad? ¿Cuándo prescribe un homicidio calificado? Pena mínima 20, pena máxima 50, entre 2, 35. Del 2011 para acá, ¿ya pasaron 35 años? ¿Cómo me vas a decir que vas a checar la prescripción porque el hecho fue del 2011? Entonces, para ese motivo es cuando se toma lo que es los aspectos de la prescripción, abogados, ¿sí? Para ese sentido. Y si se dan cuenta, la prescripción en materia de adolescentes se toma para la cuestión de con base a los grupos etarios. Es ahí donde se toma más el punto de la prescripción. Y es para efecto, el adolescente estaba sustraído de la acción de la justicia, ya prescribió. El Ministerio Público no ha ejercitado la acción penal, ya prescribió. Entonces tenemos que ir vislumbrando cuál es la hipótesis de cada uno de los casos en específicos. ¿Vamos? Bien, hay otro tema doctora, importante antes de que empecemos. Perdón, Mande. doctora. Estaba sacando las medias por los grupos etarios en el ejercicio que hicimos ahorita inmediato, pero en este que mencionó de 8 años, a mí me da 7 años, porque yo tengo el caso, o bueno, tendría que aplicar el caso de un adolescente con 16 años y estamos tomando la edad que necesita para el cumplimiento de de los 18 años, más aparte la media que nos dio de los 5 años para este grupo que corresponde, ya que los otros son 1 y 3. Entonces son 5 más 2, porque desde de 16 a 18 son 2 años, me da 7 años. No te entiendo. Estamos en el ejercicio que hicimos hace un momento, hizo un ejercicio en la cual usted preguntaba la prescripción por cada grupo etario y puso un ejemplo de cada grupo. Por ejemplo, dijo en el grupo etario 2 tiene 15 años y la media le da 6 años, porque son 3 años los que le hacen falta para que cumpla los 18 años y 3 años correspondientes. Pero tú estás hablando de cuando la víctima tiene 15 años. Sí, pero para el grupo 3 tiene que tener 16 años, porque no puede tener 15 años, porque si no, no entraría en ese grupo. Ahí es donde surge la duda. ¿Quién no podría tener ese? Es que aquí yo te estoy diciendo 15 años, pero por la víctima, no por el adolescente. La víctima tiene 15 años y el adolescente. O sea, estamos hablando por la víctima en todos los casos. Sí. Perfecto. Ya, excelente. Sí, la víctima es diferente. Sí, es que yo estaba tomando de referente la víctima, por la víctima. La víctima no pertenece a ningún grupo etario. Los que pertenecen a los grupos etarios son los adolescentes. Ahí te falta pero el los punto de grupos referencia etarios. es el de la edad de la víctima. Así es. Y yo estaba tomando la edad de la persona que estaba cometiendo el acto. No. Y gracias por la aclaración. Ponte las pilas, por favor, ¿sí? Bien, vamos a ver. Otro tema bien importante es el tema de las medidas cautelares. Yo les hacía referencia que en cuanto a los adolescentes, siempre va a existir el adolescente que no va a tener un internamiento oficioso, pero sí tenía un internamiento justificado. Y yo recuerdo que en la clase anterior les dije que me hicieran, y si no sáquenme de mi duda, que me hicieran un comparativo entre las medidas cautelares de los adolescentes y de los adultos.
¿Verdad que sí? No ando tan perdida, aun cuando tengo muchísimas cosas en mente. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas cautelares de los adolescentes y de los adultos? Excepción, prisión preventiva y en el otro es internamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa no me la menciono porque es análoga. Pero ¿cuál es la que no prevé para los adolescentes y que sí se prevé para los adultos? ¿Quién hizo la tarea? ¿Nadie? Yo sí la hice, ¿quiere que le lea todo? No, nada más dime cuáles son las diferencias. Las que no vienen para los adolescentes y sí vienen para los adultos. Pues creo que después de la aprobación del juez es el cumplimiento inmediato, que es la extinción de la acción penal en el adulto. El cumplimiento diferido es la suspensión del proceso para el cumplimiento y con cumplimiento es la aprobación y extinción de la acción penal. Y sin cumplimiento será la reunión de revisión del órgano especializado en mecanismos alternativos, eso en el adulto. Y en el adolescente, con un acuerdo se registra un acuerdo reparatorio, el cumplimiento diferido y es inmediato. Y el plan de reparación para la suspensión condicional en el proceso es del juez de control de adolescentes que debe aprobarla. Según yo, de eso estaríamos hablando. No, porque tú me estás ya hablando del trámite, yo te estoy hablando de las medidas cautelares como tal. El trámite sí, eso es diferente, pero en cuanto a las medidas cautelares, creo que lo mencionamos en clase, si mal no recuerdo, me dijeron que era porque en el adulto, en el adolescente no se menciona que va a haber una inhabilitación del trabajo y porque no son todavía servidores públicos. Un adolescente todavía no es servidor público, por lo tanto no se le podría poner esa medida cautelar, porque un adolescente, por base a su edad, no podrá tener una inhabilitación de su cargo público como servidor público. También les hice referencia que dentro de una razón para mi punto de vista, que siempre he criticado en cuanto a las medidas cautelares de los adolescentes, es el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas. ¿Por qué? Porque precisamente ese embargo de bienes e inmovilización de cuentas no tiene razón de ser, puesto que el adolescente todavía no se hace cargo de ellas. Si tiene algún bien, pues va a tener un tutor que se va a hacer cargo de ese bien. Entonces, para que le embarguen sus bienes y se inmovilicen sus cuentas, pues no tendría como que razón de ser en cuanto a esas medidas cautelares. Pero, bueno, recordemos, la medida cautelar siempre va a ser con el fin de que se cumplan los 3 objetivos, que el adolescente esté presente en el proceso, que no dañe a la víctima, al testigo o a la comunidad, o bien que no vaya a dañar la investigación. Y después de estos temas importantes que ya analizamos, vamos a ver ahora nuestra primera fase o primera etapa de investigación, en su fase de investigación inicial. Y aquí parto con la investigación inicial, ¿cómo se inicia? Bueno, la investigación se inicia siempre con una denuncia o una querella. Varios de aquí, de los alumnos, fueron alumnos míos en cuatrimestres pasados. Entonces ya saben la respuesta. No me digan que no la vieron porque sí la vieron conmigo. Y se las pregunto de nueva cuenta ahora a todos, incluyendo a los que no fueron mis alumnos, pero que ahorita sí lo son. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia o querella? Los escucho, abogados o abogadas. Quien quiera participar, active su cámara y su micrófono. No, maestra. A ver, te escucho, Alejandro. Ay, bájale un poquito al segundo. No. Creo que ya no está. Bien, gracias. Ahora sí te escuchamos. La denuncia la puede realizar cualquier persona. Sí, correcto. Y la querella, la persona, la víctima. La parte ofendida, bien. La víctima. Bien, esa es una diferencia. ¿Cuál más? ¿En cuál procede el perdón y en cuál no? En la querella procede el perdón y en la denuncia no. Es correcto. ¿Cuál es la que se persigue de oficio y cuál a petición de parte?
Denuncia por oficio. Bien, denuncia por oficio y la querella a petición de parte, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuando un tipo penal procede la querella o la denuncia? ¿Cómo Pues vamos a porque saber cuáles son? viene estipulado en el mismo código, ¿no? Es correcto, el mismo código va a establecer, si establece el código, este delito se persigue por querella, entonces es de querella. Si no dice nada, por exclusión, todos son de denuncia. ¿Clarísimo? ¿Sí? Bien, entonces, de ahí partimos porque, acuérdense, si es de querella o de denuncia, sabremos si puede otorgarse el perdón, si no se puede otorgar el perdón. Desde ahí vamos a darle una adecuada asesoría a nuestro cliente, qué es lo que podemos hacer en el proceso, cuáles son las condiciones en las que podemos arribar. Por ejemplo, si es de querella, podremos ir a un acuerdo reparatorio, ¿no? Si se trata de adultos, obvio. Pero, pues vamos a ver que es importante saber cuáles son las formas de procedibilidad de la investigación. Ahora bien, cuando se inicia la denuncia o la querella, la hacen a través de escrito o de manera verbal. Cuando se hace por escrito, pues obvio tiene que llevar todas las formalidades que se realizan a través de un escrito como tal. Aquí me han dirigido pues al Ministerio Público, van a hacer una narrativa de los hechos fundado y motivado. Y cuando se hace de manera verbal, pues es cuando acudimos ante la agencia del Ministerio Público y narramos los hechos. Siempre la denuncia o la querella pues deberá ser asesorada con un asesor jurídico, es decir, el licenciado que va a representar a la víctima ofendido. Y entonces el Ministerio Público comienza la investigación. El Ministerio Público, con base a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la parte que debe investigar, tiene la obligación de investigador y va a estar apoyado de dos auxiliares. ¿Quiénes son? Policías y peritos. Los policías son los que van a apoyarlo para hacer esa investigación, son los que acuden al lugar de los hechos y los peritos pues van a ser las partes técnicas que van a fortalecer esa investigación. Para que así de esta manera, en esta etapa de investigación, bueno, encontremos datos de prueba que puedan sostener una teoría del caso. Esa teoría del caso tenemos que observarla para que se precise sobre lo que es la teoría fáctica, es decir, los hechos, la teoría jurídica, es decir, en qué se encuadran esos hechos, y la teoría probatoria, que vamos a tenerlo a través de datos de prueba en esta etapa de investigación. Puntos importantes en esta etapa de investigación inicial para el investigador. El adolescente jamás debe ser arraigado. Recordemos la figura del arraigo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es parte de la investigación y que solamente se da en delitos de delincuencia organizada. Bueno, en el caso de un adolescente jamás puede ser arraigado. Asimismo, la investigación tampoco se puede iniciar para aquellas personas que son menores de 12 años, como ya lo vimos, ellos solamente va a haber rehabilitación. Y esto lo establece también la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde su artículo 123 alude que no pueden ser sujetos a investigación aquellas personas menores de 12 años. Entonces, dos puntos importantes en la investigación: el adolescente jamás será arraigado y un menor de 12 años jamás podrá ser investigado. Asimismo, en esta etapa de investigación, una vez que se presenta denuncia o querella, el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse a investigar porque él considera que no se da un hecho tipificado como delito y por lo tanto, él puede no investigar. Obvio, tiene que estar fundado y motivado su determinación. O bien puede arraigarse a un criterio de oportunidad, figura jurídica que ustedes analizaron en su curso de procesal penal, en donde se establece que el criterio de oportunidad es aquella figura jurídica en donde el Ministerio Público, con base a los requisitos legales que establece el Código Nacional, porque se trate de un delito de querella, que porque se trate de un delito que de la pena sea menor de ciertos años, así como también que exista una plena garantía de la reparación del daño, se dé un criterio de oportunidad, es decir, inicio la investigación, aplico el criterio de oportunidad y el criterio de oportunidad dice, sí, está bien, paga todo esto y con base en esto se va a extinguir la acción punitiva. Eso sería el criterio de oportunidad. ¿Puede ser aplicable para el caso de los adolescentes? Sí. ¿Puede ser aplicable para el caso de los adolescentes la abstención a investigar?
Sí, ¿no? Y bueno, aquí lo hace referencia los artículos 127 y 128 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ahora bien, ¿qué pasa si un policía o cualquier persona está viendo una conducta tipificada como delito en donde interviene un adolescente, pero es de manera flagrante? ¿Se puede detener, como ya lo hemos visto? Sí, se va a detener. Se va a poner a disposición del Ministerio Público, el cual va a iniciar la carpeta, ya sea con denuncia o querella, dependiendo del hecho penal. Y de ahí él va a determinar la situación jurídica del adolescente. Para ello va a tener 36 horas. Recordemos, lo establece el artículo 129 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Solamente cuando se está con detenido un adolescente tiene 36 horas el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. No puede tenerlo más tiempo. No son 48 como en el caso de los adultos. Esta es una de las diferencias en cuanto a la investigación inicial con detenido. Una vez que se ha detenido a la persona, como ya lo vimos en las clases anteriores, la persona es detenida porque está cometiendo un hecho considerado como delito o tipificado como delito, como quieran decirlo. Y bajo esa situación se pone a disposición del Ministerio Público especializado. Este debe observar que efectivamente se trata de un adolescente, efectivamente se trate de un hecho considerado como delito, que el adolescente haya participado en él y que tenga datos suficientes para poder presentarlo ante el juez de control, pero siempre y cuando pueda justificar un internamiento preventivo. Ya vimos cuáles son las hipótesis para justificar ese internamiento preventivo y solamente así podrá presentarlo ante el juez de control. Caso contrario, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público Especializado? Bueno, pues con base a lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues le dará la libertad al adolescente. Es decir, Ministerio Público jurídicamente primero hago radicación. ¿Importante la radicación? Sí, porque la radicación va a tener fecha y hora de cuándo comienza la investigación y de ahí comienzan las 36 horas del Ministerio Público. ¿Vamos? Cuando ya registró su inicio de radicación, va a tomar la entrevista de los policías o de las personas que estén poniendo a disposición al adolescente y con base a los hechos de que se haya narrado por parte de la detención, él va a ratificar la detención, va a decir si fue detenido de manera legal o no. Bajo esa situación, él continúa su investigación y va a establecer si tiene elementos suficientes para que se quede todavía detenido o no, o le va a dar la libertad con base al artículo 140. ¿Ello en razón de qué? De que precisamente de los datos que obren pueda justificar un internamiento. Si no lo puede justificar, le va a dar la libertad al adolescente. Este adolescente va a obtener la libertad y va a continuar la investigación, pero una investigación sin detenido, en donde va a tener el tiempo necesario el Ministerio Público Especializado para llegarse de todos los elementos necesarios para después acudir con el juez de control y hacer una imputación sin detenido. ¿Estamos? Lo va a hacer a través de un citatorio. Entonces, el Ministerio Público se queda con la investigación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el asesor jurídico de víctimas en ese momento cuando se observa que el adolescente está puesto en libertad? Primero, tendría que checar los puntos si efectivamente no hay elementos para un internamiento. Y otro punto es qué es lo que falta para la investigación, porque también tendría que estar pendiente a que no le vaya a prescribir el delito al Ministerio Público por no allegarse de elementos necesarios para poder hacer una imputación en contra del adolescente. Entonces, el asesor jurídico, que es quien representa a la víctima, tendría que estar pendiente de esa situación. ¿Qué tiene que hacer el defensor del adolescente? Pues ver de qué manera podría llevar el procedimiento del adolescente. Podría ya arribarse a un acuerdo reparatorio, acudir a la mediación, a la conciliación o a la junta restaurativa, o bien ver si se da
puede ser procedente el perdón o de qué manera puede desvirtuar el hecho. ¿Sabes? Para que el Ministerio Público, en vez de que ejercite acción penal, se pronuncie por un no ejercicio de la acción. Entonces, importante trabajo, tanto para el Ministerio Público en esta etapa de investigación, como para el asesor jurídico que representa a la víctima, o bien el defensor que está representando al adolescente. Vamos a tener que este registro que se hace va a ser a través de una carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? La carpeta de investigación es una bitácora realizada por el Ministerio Público donde detalla la investigación, la cual va a precisar cuándo se radica y qué es lo que va agregando. Todos los registros, abogados, por ejemplo, la entrevista es un registro, el dictamen es un registro, el informe de policía de investigación es un registro, deben de agregarse a la carpeta sin que haya una, un registro, antes en la averiguación previa en el otro sistema, había una especie como de, ¿cómo le llamaban? No era registro, era, o ya está. No, es que lo manejaban como una razón, lo manejaban como una razón dentro de la averiguación previa. Y ellos hacían una razón, se agrega el dictamen traído por el perito tal de tránsito terrestre, ¿no? Así hacían sus razones de que se estaba agregando a la carpeta, a la averiguación previa. Ahorita en este sistema no hay necesidad de hacer esas razones, de que estoy agregando este escrito, sino que simple y sencillamente se agrega, porque dice, eso que estoy agregando, por ejemplo, el dictamen, el informe, la entrevista son los registros, entonces nada más los tengo que agregar y punto, no tengo por qué hacer una razón, porque si no tendría un expediente así grandotote como era antes en la averiguación previa. Y se los comento, abogados, porque me he topado con defensores particulares en audiencias que me quieren declarar nulo mi investigación porque no están esas razones. Y entonces le digo al juez de control, su señoría, en este sistema de justicia procesal penal, acusatorio, no tiene que haber ese tipo de razones. Lo que tiene que haber son que se integren los registros. Tampoco el Ministerio Público tiene que establecer que está recibiendo ese registro, simple y sencillamente se agregan, porque estamos trabajando bajo el principio de lealtad y probidad. No voy a tener una carpeta así de grandota haciendo puras razones de qué es lo que estoy agregando. Eso es del otro sistema. Entonces, lo que está solicitando la defensa es algo improcedente, por lo tanto, no se puede declarar nula las actuaciones del Ministerio Público en esta etapa de investigación, porque están hechas conforme a derecho. Y obviamente la razón. Entonces, se los comento para que no mezclen una cosa con otra. No les voy a pasar eso, no se van a encontrar conmigo, porque entonces sí se lo voy a hacer valer y coste que se los hice valer en clase. ¿Vamos? Doctora, nada más una pregunta. Cuando usted se refiere a radica, este es un término técnico. ¿A qué se refiere? Ah, sí, bien. La radicación consiste en que se está recibiendo y que se está iniciando esa investigación. Entonces se llama acuerdo de radicación y ponen la fecha y la hora y dice que se inicia la presente carpeta de investigación, le dan el número de carpeta, cuál es la que inicia, por los siguientes hechos. Se hacen un extracto como de 5 o 6 renglones del hecho. Maestra, se perdió la visión. ¿Perdón? Rafael, no te escuché. ¿No me escuchan, abogados? Sí, maestra. Buenos días. Sí, se escucha bien. Una duda. ¿Sí se escucha, doctora? Bien, gracias. Duda, maestra. Déjame nada más terminar este punto. Okay, Buenos días. maestra, gracias. Sí, permíteme tantito, por favor. Entonces, nada más es la cuestión de que se precise ahí que se está iniciando esa carpeta, por qué delito, la fecha y la hora. Esa es la radicación, básicamente, abogada a la triste. Te escucho, Elisa. De nada. Hola, maestra. Buenos días. Elisa, ¿puedes activar tu cámara, por favor?
Creo que no, ¿verdad? Si no, así, dímela, por favor, porque creo que tienes problemas para activarla. Activa tu micrófono y te escucho, Elisa, por favor. ¿Ahí me escucha, maestra? Buenos días. Sí, buenos días. Ajá. Aquí una duda, maestra. Usted dice el adolescente. Aquí estamos hablando que son entonces en las 3 etapas etarias o Sí. nada más en las 2 siguientes, que es de 14 años en adelante. No, de las 3 etapas. De las 3 etapas. Ajá, porque el adolescente que puede estar en proceso puede ser cualquiera. Obvio, si al que detienen es un adolescente de 12 años o de 13 que está en el grupo etario 1, inmediatamente le tendrán que dar la libertad porque él no puede tener internamiento. Esa era mi duda, maestra, precisamente porque usted había mencionado que el grupo etario 1 no podría tener internamiento. Así es, pero entonces el internamiento sería de 14 en adelante, ¿no? Que sería de la etapa etaria 2 y la 3. Pero sí tendría que hacer su acuerdo de que fue detenido de manera legal. Porque aun cuando tenga 12 años, sí puede ser detenido. Lo que no va a tener es un internamiento preventivo. Entonces, se lleva ante el Ministerio Público, se verifica la edad, porque para ello tiene que tener la verificación. Y ya con base en eso, entonces él va a determinar que toda vez que se trata en el grupo etario 1 y que no puede tener internamiento preventivo, se le da la libertad. Esa ya sería otra hipótesis. Ok, maestra, muchísimas gracias por aclararme la duda. De nada. Bien, entonces continúo, abogados, en relación a que ya que se inició la carpeta, y ya vimos que es la carpeta de investigación, ya les precisé que es la carpeta de investigación, y que primero va a tener, si se trata con detenido, ese acuerdo de detención que se detuvo de manera legal, de manera flagrante. Las hipótesis de la flagrancia ya las vimos, en este caso que se trata de al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después, y esa inmediatamente después tiene que ser por una persecución material o bien porque se haya realizado un señalamiento. Entonces, hay que observar las reglas que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la flagrancia. El Ministerio Público tiene que observar si sí fue detenido de manera flagrante y de ahí hace su acuerdo. Si no fue detenido de manera flagrante, tendría que darle la libertad al adolescente y continuar la investigación con detenido. Generalmente en las investigaciones que se realizan de manera flagrante, son pocas las que van con detenido ante el juez de control, porque pueden justificar ese internamiento. Caso contrario, pues le dan la libertad y se lleva la investigación sin detenido. Entonces, la mayoría de las investigaciones son sin detenido en esta etapa de investigación inicial, en donde el Ministerio Público pues realizará las diligencias. ¿Qué tipo de diligencias tiene que realizar el Ministerio Público? Recordemos que tiene que acreditar un hecho fáctico y tiene que tener elementos suficientes. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace referencia de cuáles son los actos de investigación que puede realizar el Ministerio Público que no requieren autorización judicial. Y es, por ejemplo, recabar datos de testigos, tomar muestras cuando las entreguen de manera voluntaria, ir al lugar de los hechos y recabar indicios, hacer una inspección del lugar de los hechos, recabar testigos, recabar documentos, recabar todas las cámaras que sean conducentes. Entonces, esas técnicas de investigación el Ministerio Público las tiene que realizar sin que pida autorización judicial. Pero el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales alude a lo que son esos actos de investigación que requieren autorización judicial. ¿Cuáles son ellos? Exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas. Esto con base al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente se hace al juez de control federal, así como la toma de muestras cuando se nieguen a proporcionarlas, y que estas podrían ser, bueno, pues toma de muestras de sangre, de cabello. Entonces, con base a la investigación que se está llevando por parte del Ministerio Público, va a tener dos parámetros. Uno, requiere autorización judicial, debe solicitar la audiencia. Dos, no requiere autorización judicial, las ordena.
Pero recordemos que en este procedimiento las partes técnicas tienen intervención y si no recaen en omisiones de los abogados que establece, al menos aquí en la Ciudad de México, en el artículo 309, alude a las omisiones que se pueden tener tanto asesores jurídicos como defensores. Entonces, si yo estoy por parte de la víctima, también tengo que solicitar actos de investigación. Si estoy por parte del adolescente, también debo solicitar actos de investigación. ¿Qué? Los necesarios para desvirtuar el hecho, o bien el asesor los necesarios para acreditar el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y también podrían solicitar audiencia de autorización judicial, también la podrían solicitar. Esto solicitándoselo al Ministerio Público y después solicitando previamente al juez de control, porque los actos de investigación los llevan las partes técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, abogados, estoy concluyendo la sesión. No acabamos lo que es la etapa de investigación, me falta muchísimo, pero empezamos a verla. Temas importantes que tienen que resaltar: prescripción, flagrancia, medidas cautelares. Necesito que repasen tanto el Código Nacional como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Preguntas, la próxima clase. Que tengan ustedes un excelente... una cosa antes de que se me olvide rapidísimo. Por favor, abogados, cambié de celular y no tengo cuáles son los grupos que les estoy dando clase ahorita. Entonces, por favor, sí estoy integrada en ellos porque tengo como cerca de 20 grupos, pero son de los otros, o sea, están revueltos con nosotros que ya di clase. Por favor, mándenme un mensajito diciéndome que requieren la información para que les mande las lecturas y las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, les deseo un excelente domingo. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Gracias, coordinador. Coordinadora, he terminado. Muchísimas gracias. Bonito fin de semana, que descanse. Gracias.